cero. Está aquella fantasía que Borges toma de un poeta chino, en la que alguien sueña que es una mariposa y al despertar se pregunta si ahora no es una mariposa que está soñando que es un hombre. Sí, muy de Borges eso. Sí, bueno, y es algo que efectivamente jala, tira para leerlo, sabiendo uno que estamos hablando de ficción, ¿verdad? Luego, meter Sí, ahí... no, es que lo que le pasa es que a uno lo que le fascina de Borges es la fantasía. Claro, y por eso dije que eso era muy de Borges, ¿verdad? No, pero luego hay mucho, en la literatura hay muchas obras en las que el autor recurre a esa clase de recurso, toma y pone a un personaje a vivir una experiencia que uno acepta porque sabe que está leyendo ficción, pero que si se la cuenta como diciendo, eso le pasó a mi abuelito el 2 de Como febrero de diciendo, este es el Código 1940. Civil. No, ¿verdad? No, Siempre las entregan diciéndole que eso es el Código Civil. no, claro que... Qué raro. Sí, sí. No, estaba el otro día en estas vacaciones, también me puse a leer, como hago cuando tengo la mala Perdón, para terminar. Como perdió el primer cassette ese que le había llevado, le llevé otro. Y entonces cuando me venía me dice, y ustedes no tienen que pedirme autorización para estarme citando. Usted no ha patentado su derecho de imagen. Sí. Y es que en ese cassette, de veras, lo citamos un montón de veces. Me compré porque a veces cometo ese terrible, en vez de robar libros, compro libros. Uno de Alessandro Barico, el novelista italiano. Y bueno, pero está haciendo bulla, Barico. No, porque, claro. No, se las trae. Bueno. Se las trae. Pues he leído varias cosas de él. Es el autor de una novelita, aquella que yo le regalé a tu señora en tu cumpleaños. Ajá, sí. Seda. Pero ¿dónde la...? Se la perdió. Es una joyita. Yo le Sí, pero no, ¿por qué no me la diste a mí? Si era mi cumpleaños. Vos no cumplías años. Claro, pues, yo era el cumpleaños. Pero yo le regalé el libro a mi mujer, pero no sé ni dónde lo puso. Porque no, es una joya. ¿Es de Barico? No, es de Barico, sí. No, le voy a preguntar. Ese es pequeñito, una joyita. Pero el otro de que está hablando es una novela un poco más larga y que, como tenía tiempo, le entré y fíjate que me di cuenta, esas cosas que tan buena me pareció, tan atrayente la novela, que no paré mientes en esto. Uno de los personajes es real, era un arquitecto francés que se distinguió en el siglo XIX por ser el proponente de estructuras a base de hierro y vidrio, y fue el que diseñó el Palacio de Hierro y Vidrio donde hicieron la exposición de Londres de 1851, exposición industrial. Entonces, el hombre aparece ahí en la obra y llega en condiciones muy naturales. Habla con el personaje de la novela, que era un fabricante de vidrio, lógico, un fabricante de vidrio en algún lugar de Europa, que no se define. Y termino la novela muy bien impresionado por ella. Y de pronto, estaba ya para dormirme, cuando digo, no hombre, esto sí que es un forro. Resulta que el mismo arquitecto regresa después de un tiempo, después de haber negociado la compra de vidrio para ese edificio, regresa y le cuenta al dueño de la fábrica cómo fue que el edificio se incendió, y de veras fue que se incendió, porque claro, todo era hierro y vidrio, pero lo que había adentro no. Entonces, se incendió de adentro para afuera. Se quemó adentro y todos los vidrios se estallaron, ¿verdad? Claro. Y nunca lo reconstruyeron, pero el incendio de ese edificio ocurrió en 1936. Y digo yo, como un carambas que nació en 1801 me lo pone a ver un incendio en 1936. Me había metido el forro y me lo había tragado. Y claro, no es que lo hizo sin darse cuenta, lo hizo
un anacronismo literario. Buscado. Pero qué agarrada de chancho me dio, pues, porque no fue sino después de haber disfrutado de la novela y haberla aceptado como no, tal. ¿cómo va a meter? Este tipo vivió 135 Yo sigo años. leyendo novelas antiguas. No, pero mira que se encuentra unas cosas Te interesantes. tengo que devolver en estos días Es como con el cine. la de, ¿cómo se llama? La de Víctor Hugo. La de Víctor Hugo. ¿La leíste? Sí. A ratos, forzadito, por el viaje. No, entonces pues es me un la llevé. libro, es un libro Sí, pero interesante. no parece de Víctor Hugo. Yo Pues no mira, sé. yo no sé si parece o no, fue el primer libro de Víctor Hugo. Sí, que sí, yo eso leí, me contaste, sí. y me indujo a leer otros. Sí, Sí. sí, bueno. No, al principio, puchica, leí 20, 25 y puta, lo dejaba. Y después, hablando con vos, pues, lo seguí. Entonces me lo llevé al Debiste viaje. haber empezado por la última página. Ya. No, me lo llevé al viaje y bueno, ya lo... Don Alberto, Lo por mastiqué. cierto, doña Inés Trejos me llamó para comentarme que un libro que yo había comentado en el periódico con mucho entusiasmo, porque yo no lo había leído nunca. Era un libro que en realidad son las cartas que intercambiaron una escritora norteamericana que vive en Nueva York con un librero de buzo de Londres. Una maravilla el libro. Y ella me cuenta lo que ya me había contado nuestro amigo José Joaquín Ulloa, que existe una película Sí. sobre esa, y una obra de teatro primero. Cosa que me extraña, porque el libro es simplemente carta que va, carta que viene, carta que va, carta que viene. Pero lo primero que dijo, le voy a preguntar a don Alberto Cañas si él la tiene. La fama suya de que tiene todas las películas. tiene del todas mundo. las- Mira, he estado tratando, creo que no la tengo. Creo que no la tengo. Se llama, la película... Tiene el nombre de una dirección. Es así, 34 Fontaine Street, algo así. ¿verdad? no, Charing Cross. Charing Cross. Charing, ya no me acuerdo qué Charing cross. Cross. Sí. Un número. Sí, que por cierto, vea qué casualidad, don Alberto. Ese libro me lo recomendó una señora que a veces con la que hablo por teléfono y por la red. Y entonces yo, sin mucha esperanza, me fui a buscarlo porque ella me contó que le habían traído de España una traducción. Llegué a una librería y no había, pero ahí mismo me dijeron que tal vez en otra que también importa libros de ese editorial. Y llego a la otra, se fijan en el registro de la computadora y estaba agotado. Entonces yo con mucha desilusión me puse a ver libros, a buscar otra Pero cosa. eso es una seña de que es bueno. No, por eso, claro. pero vea esto, ¿eh? De pronto, como si un milagro lo hubiera llevado ahí, me encontré un ejemplar del libro que ya no estaba. Y ahí le digo, ¿pero qué pasó aquí? Entonces, pedí otro y resulta que sí estaba, pero no apareció en la librería, lo contrario. Y en esa búsqueda segunda me encontré un segundo ejemplar del libro de Charing Cross. sí, Charing Cross. Y luego ahora vea esto. En otra novela de Barico que se llama Mr. Wing, más pequeña que la que comenté, empiezo a leer y en la página 30 y algo leo que el personaje se dirige a esa calle que está llena de librerías de uso. Qué cosa más misteriosa. En cuestión de 7 días me encontré yo con esa dirección en la literatura 2 veces y luego al final de esta novela otra vez lo mencionan. Pero es qué cosa más misteriosa, ¿verdad? Como que uno a veces cae en unos remolinos, ¿verdad? Cuando esa novela apareció hace ya un ratillo, se habló mucho de ella, fue muy sonada. En 1970. Sí. Y luego 60. vino la película, y la película fue un éxito enorme también. Sí. Y yo, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, Y el sí, flaco es alto. Sí, sí. Flaquillo, sí. Ese es el personaje. No, es una cosa bellísima. ¿Cómo la se verdad. llama la película? 84 Charing Cross. Road. Charing Cross. Ese es el título. Charing 84 Charing Cross. Es una joyita, ¿verdad? Y es pequeñita. Se la lee uno en unas... A mí me encantan las joyitas pequeñitas. Sí.
Sí, sí, Esa sí. fue la primera que vos leíste de este. No sé. No. Es que de la autora es el único libro que yo he leído. Se llama Helen Hanf. Hanf. Sí, yo creo que yo es el único libro que he leído de Sí, ella. sí. Pero no, es una maravilla. Pero es curioso eso, que uno de pronto pasa. Mira, si uno quiere buscar maravillas, métese a Inglaterra. Ya me Ahí es donde imagino. no las encuentra. Probablemente Oye, a Zimbabue propósito, también, a ¿no? propósito de maravillas, ver el susto que me llevé hoy. Estoy leyendo La Nación y en las esquelas veo a Álvaro Fernández y pego bueno. un brinco. Dije, "Ay, me morí, no me di cuenta". Oh. En eso, y entonces tenía otro apellido del segundo. Y yo, "Ay, no soy yo". No era yo. Te felicito. Te felicito. Desde ahora en adelante tu cumpleaños es el 11 de enero. ¿Mi cumpleaños es qué? El El 12 de enero. No naciste hoy. Es como el cumpleaños del actual rey de Holanda, yo lo considero también el mío, porque el día que nació ese hombre, yo estaba en Holanda. En Holanda tenían como un siglo y medio de no tener un rey. Sí. Y entonces el machismo holandés se reveló con la celebración mamutácea que se desató ese anochecer, porque y yo no sé qué hora nació, lo cierto es que yo iba saliendo de donde estaba hospedado en ese momento, porque todavía no estaba radicado en Holanda, con Berrocal, el político, que era entonces dirigente estudiantil, y un dirigente Berrocal, el de aquí. sí, y un dirigente estudiantil salvadoreño, en mi Volkswagen chiquititillo, íbamos a cenar en el centro de Leiden. Y fíjese usted que de pronto, tranquilamente, aparece en las calles de Holanda, en vez de los 9 millones que había, creo yo, como 85. Salían holandeses de todos los rincones de la tierra, y aquellos bailaban en las calles, total no pude. ¿Quién iba a poder llegar a un restaurante en Leiden? Entonces decidimos irnos a buscar una frontera. Y arrancamos en la dirección más cercana, que nos pareció que era hacia Alemania. Y entonces fíjese usted que en una carretera de esas recias y en esas condiciones cometí el error de meterme en contravía. Mire, Y con un Volkswagen. entonces yo recuerdo que en el desastre me arrinconé con el corazón en la boca, ¿verdad? Y entonces un montón de holandeses pararon sus carros, vinieron y sin decir nada cogieron el Volkswagen y lo volvieron. No sé para dónde se va. Sí, claro. Era de apellido Segovia, el salvadoreño. Y digo, ese día nací, por eso ahora que lo coronaron y pusieron la fecha, digo, mira, Es cumpliendo años. che, imagínese qué torpe. Sí, el viejo digo yo, es un hombre joven. ¿Qué estatus tiene Curazao con Holanda? Sí, más o Es menos Canadá y un Canadá. protectorado. No, es Sí. como Canadá y el Reino Unido. No, perdón, es que Tienen, No es una son colonia. dos islas, Curazao Sí, sí. y Aruba. Aruba tiene una cierta independencia, más o menos, tiene Pero- sus propias pero leyes. y pero tal. Curazao- Pero Curazao depende totalmente de Holanda. Bueno, Claro, yo estuve recientemente ellos, ahí. yo creo que ellos solo dependen de Holanda para defensa y relaciones Ah, bueno, exteriores. ya esa parte sí. Que no la- no es tan independiente como Canadá, pero anda por ahí. Sí. Sí. Claro que por el tamaño de Curazao y los vecinos que tiene, yo creo que a Curazao le conviene quedarse como está. Es otra- Es curioso, Curazao es muy lindo, tiene unos puentes lindos. ¿Por qué y eso, tiene un nombre en portugués? Curazao. Porque es un cura asado. No, es Corazón. Corazón. es corazón, Corazón, claro. ¿Pero Corazao. por qué el nombre lo pusieron los portugueses? Bueno, en algún momento- Pasaron por ahí y la bautizaron. Debe haber sido. No había pensado en eso. ¿verdad? Sí. Es como la isla de Pascua, los que pasaron por ahí le pusieron Pascua, por el día que llegaron, el día de Pascua. Sí, y bueno. entonces, Bueno, pero déjeme terminar. Callao. Están callados ahí. Callao,
puerto Sí, tiene de un nombre Callao. portugués. Sí, sí, ¿Qué? claro. Es Bueno. ¿Qué significa en portugués? No sé, pero es portugués. Bueno, Es más, no pude explicar. la gente que habla, no, hay canciones populares viejas de Callao Sí. que son en portugués. Pero son muy calladas, ¿no? Bueno, se lo han tenido callado. Ah, bueno, se lo han tenido que... Bueno, voy a, ¿No será a en terminar Callao? mi historia. Oiga, déjeme. Curazao, yo no sé si ustedes han ido a Curazao. He estado. Bueno, He pasado por es ahí. muy bonito, muy pintoresco, muy holandés la Sí. pintura tal. Sí. Aruba tiene las playas, yo solo he visto en un lugar, en Varadero, en Cuba, ese tipo de arena que parece talco, blanco. ¿verdad? Bueno, en Aruba tienen esas playas, pero no es tan bonito como Curazao. Es más bonito Curazao, pero Curazao no tiene playas bonitas. Es interesante esa relación entre las dos islillas. Y ¿no? Aruba no depende de Curazao, no es una dependencia. No, de en Curazao. absoluto. Es más, tienen cierto pique, ¿verdad? Pero Curazao es mucho más grande. Sí, ¿Sabe qué? no mucho, pero sí es más grande. Ustedes claro. saben, Alberto, que una de esas dos islas tuvo un primer ministro apellido Duver. Sí, Sí. claro. Nelson Oduber. se llama. Audubert. Y en Aruba hay dos farmacias que se llaman Farmacia Oduber. Y yo había oído cuando hace años que era Oduber. Entonces pregunté, ¿esto se pronuncia Oduber? No, señor, es Oduber. Audubert porque es francés. Sí, sí, sí. AU No, me lo pero- dijo. no, Fueron de origen. rotundos. Inicialmente es AUDUBRT. No, pero Oduber. en su origen quería decir Audebier, que es fuera cerveza de la en holandés. cerveza. Sí, Cerveza claro. vieja. Sí. Sí. Como van los nombres, ¿verdad? ¿Quién va a decir que el Y apellido? qué curioso, a Daniel no le gustaba la cerveza. Bueno, ese es el problema. Qué problema más raro. Es como levantarse y se verá. Que mal comience el año, don Alberto. Y yo sabía Sí, que Audubert tiene un origen ahí. sí. Sí, Esas islas. Ahora, Aude es viejo en holandés. Entonces, era como llamarse vecchio en italiano. Oyendo, voy a volver un momentito a lo local, oyendo los debates, que a veces no son ni debates. Los ¿verdad? pateos. Uno quisiera que hubiera un personaje tipo Daniel Oduber. ¿Verdad? ¿Que vean qué? Un personaje tipo Daniel Oduber con la cultura que tenía, con la agresividad, y no hay. No hay. Nos quedamos huérfanos de un líder como ese. ¿verdad? Bueno, pero es que Sí, fíjate, cada cuánto le sale al país Sí. un personaje con esa No, pero don Alberto, es que esta campaña es así como una planicie de ¿Verdad? Arizona, Sí, ¿verdad? sí, sí, Plana. plana. Es decir, Ni no hay. Ni así. siquiera una señal de humo de los indios en el fondo. Pero bueno, Ay, ya, acabo de decir, ¿se acuerda aquel testimonio? Bueno, que- ayer decían una cantidad de tonteras de cómo es posible que un candidato pueda ser candidato sin tener experiencia. Sí. Otilio Ulate, José Figueres, Chico Orlich, todos llegaron, José Joaquín Trejo, todos llegaron a la presidencia sin haber sido nunca El nada. mismo Mario Echande. El mismo. Había sido diputado. Ah, sí, bueno, sí, bueno, y sí, don bueno, Otilio también. ¿Quién? Don Otilio también. Ah, sí, cierto. No, Chico ha sido diputado. en también, tiempos de Chico Calderón. había Sí, sido. bueno, pero diputados Sí, sí, por sí, vez, sí. bueno. Ahora Y sí. estos también han sido diputados. Lo que pasa es que, don Alberto, acuérdese aquella famosa anécdota de cuando en Erfurt se encontraron Napoleón y Goethe. Y aquí un hombre. Que cuando Goethe salió, Napoleón le dijo a sus lacayos, ¿verdad? Sí. Eran lacayos. Ahí un hombre. Sí, he ahí un hombre. Sí. Bueno, en esta campaña no podemos decir he ahí un estadista en ninguna parte. No. Y hay que aceptar eso y así se queda. Sí, No sí, podemos- Pero, sí. digamos, en los últimos años, ¿cuántos estadistas han pasado por la presidencia de Costa Rica? Don Alberto, ¿por qué no me cuenta cómo ¿Cuántos estuvo el estadistas? partido de ayer entre Cartago y la Universidad?
aterrizar, hay que aterrizar. Dice que hay que aterrizar. Sí, aterricemos, sí, aterricemos.